Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud, nuestro consultorio de todas las semanas en el que encontrás la mejor información de la mano, por supuesto, de los mejores especialistas. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, en el día de hoy, de algunos de los síntomas más típicos del COVID-19 y también de las alergias características de esta época, las alergias de primavera. Quédate ahí, que hay mucho por delante en este Tesis de Salud que empieza de esta manera. Está con nosotros Patricia Portillo, ella es médica otorrinolaringóloga, es especialista en olfato y formó parte del equipo del INTI que creó el Olfatest, el test que justamente ayuda a detectar la pérdida de olfato, uno de los síntomas característicos del COVID-19. Doctora, ¿cómo funciona exactamente este test? Para detectar pérdida de olfato desarrollamos el siguiente test. Durante la prueba es importante mantener 2 metros de distancia entre la persona a ser evaluada y la persona a realizar la prueba. Se coloca una tira de papel sobre un soporte y se coloca una gota de esencia sobre este papel. Se le pide a la persona que huela e identifique el olor en base a 4 opciones que se le leen. Luego se repite el mismo proceso con 2 olores más. Acorde a las respuestas correctas, esta prueba finaliza aquí o sigue con un nuevo set de 3 olores. En base al resultado final, se define si la persona tiene pérdida de olfato o no tiene pérdida de olfato. Y las tiras olfativas se van descartando durante la prueba para no producir contagios. ¿Cómo comenzó el proceso de creación del Olfatest? El proceso de creación del Olfatest comenzó con una combinación de varios factores. Por un lado, el INTI decidió abocar todos sus esfuerzos aprovechando la experiencia de sus profesionales y técnicos a esta pandemia. El laboratorio sensorial del INTI tenía ya experiencia previa hace aproximadamente 8 años en el desarrollo de un test de olfato y desde entonces mantuvo contacto con profesionales especialistas en olfato. Por otro lado, hubieron aumento de publicaciones y artículos mostrando que la pérdida de olfato súbito estaba siendo un síntoma frecuente en el COVID-19. Fernando Pino, el jefe de vida útil y sensorial del INTI, y yo formamos parte de un mismo grupo multidisciplinario de olfato y gusto. Fernando se contactó conmigo y fuimos desarrollando conjuntamente con el resto del equipo del laboratorio sensorial, otras personas del INTI y ayuda de la empresa Firmenich, quien donó la materia prima, este test. Fue aumentando con el tiempo la pandemia, fue aumentando los artículos que habían mostrando que la pérdida de olfato súbita era un síntoma frecuente en el COVID-19, un síntoma llamativo que lleva a la consulta y además en muchos casos el primer síntoma, con lo cual nos pareció fundamental desarrollar un test de olfato breve para detección temprana de este síntoma. Por otro lado, estos test breves, rápidos de olfato ya existían o ya existen en realidad en el mundo. Lo que nosotros hicimos fue adaptarnos a nuestra realidad. Por un lado, que sean olores conocidos por nuestra población, que es fundamental, y por otro lado, ciertas precauciones en base a la pandemia y a nuestra situación actual en Argentina. ¿Quiénes pueden usar este test? Se puede utilizar en distintos ámbitos como método de detección temprana de pérdida de olfato. Es un método rápido y sencillo de utilizar que puede ser llevado a cabo por una persona sin experiencia previa. Viene con un instructivo escrito y un video explicativo para saber cómo llevarlo a cabo. Esto puede ser utilizado en diversas empresas, fábricas o diversos ámbitos que desean realizar esta detección de pérdida de olfato que puede ayudar a detectar sospechosos de COVID-19. ¿Cuál es la ventaja de que sea un kit nacional? La ventaja de que sea un kit nacional, primero que todo, es que los olores están adaptados a nuestra población, que eso, como dijimos previamente, es de suma importancia. Por otro lado, la facilidad de conseguir los insumos, ya que en época de pandemia las importaciones son más dificultosas. Y por otro lado, al ser productos locales, los costos son menores. Nuestro plan ya desde el comienzo fue que este producto fuera accesible para poder ser utilizado como método de screening a gran escala. Esta semana fue el día del cáncer de tiroides y por eso convocamos a la doctora Florencia Hernández, es médica endocrinóloga,
para que nos profundice un poco sobre este tema. Doctora, ¿qué es el cáncer de tiroides? Empecemos por ahí. El cáncer de tiroides es el tumor maligno más común del sistema endocrino y representa alrededor del 1% de todos los tumores malignos. Es un cáncer que se origina en la glándula tiroides, una glándula que está localizada en la base del cuello y que se encuentra conformada por 2 lóbulos. Esta glándula es la encargada de la producción y la liberación de las hormonas tiroideas, las cuales cumplen la función de regular el metabolismo y tienen además un rol fundamental en muchas funciones del organismo, como es el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento de la temperatura corporal, entre otras. El cáncer de tiroides representa aproximadamente del 7 al 15% de los nódulos tiroideos, por lo cual la gran mayoría de los nódulos suelen ser benignos. Con respecto a la incidencia del cáncer de tiroides, en las últimas décadas se evidenció un aumento exponencial a nivel mundial y esto podría explicarse en parte a una mayor detección por métodos de imágenes y otros factores que también podrían estar vinculados son el aumento en la prevalencia de la obesidad y la insulinoresistencia en la población, que viene en aumento a nivel mundial, una mayor exposición a radiaciones, sobre todo relacionada a estudios por imágenes y a la presencia de otros carcinógenos ambientales. En relación a los factores de riesgo del cáncer de tiroides, se incluye el sexo femenino, siendo 3 veces mayor en mujeres que en hombres, factores genéticos que pueden estar asociados a algunos tipos de cáncer de tiroides, la exposición a radiación, sobre todo a nivel de cabeza y de cuello, dietas bajas en yodo y, como mencioné previamente, la obesidad y la insulinoresistencia. ¿Cuáles son los riesgos que trae aparejados este tipo de tumor? Con respecto a los riesgos del cáncer de tiroides, si bien la gran parte de estos tumores malignos tienen un muy buen pronóstico con una baja tasa de mortalidad, aproximadamente un 10% pueden tener una presentación más agresiva, evolucionando con una invasión local a nivel del cuello o a distancia. También hay que tener en cuenta el estadio del cáncer al momento del diagnóstico. En esto va a influir la edad del paciente, el tamaño tumoral y la presencia de diseminación local o a distancia. Y esto obviamente va a impactar en la sobrevida. Por lo tanto, es importante resaltar que el tratamiento suele tener una mayor efectividad cuanto más precoz sea la detección de la enfermedad. ¿Cuándo se debe consultar al médico y cuál es el tratamiento, doctora? La consulta médica se debe realizar cuando el paciente note un nódulo o protuberancia a nivel del cuello. Menos frecuentemente se puede presentar como dolor o inflamación en la parte anterior del cuello. Cuando los nódulos exceden cierto tamaño, pueden presentarse con síntomas como ser dificultad para tragar o para respirar. Se debe consultar también cuando se detecte un nódulo tiroideo en forma incidental a través de métodos por imágenes que fueron solicitados por otro motivo, como ser una ecografía o una tomografía. También es necesario consultar en caso de presentar antecedentes familiares de cáncer de tiroides, ya que, aunque son infrecuentes, existen las formas familiares. En esta evaluación por el médico especialista, que incluye el examen físico con la palpación de la tiroides, se va a evaluar la necesidad de realizar más estudios, como ser estudios por imágenes, punción del nódulo y laboratorios específicos. Con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta que el manejo es individualizado y esto va a depender del tipo y del estadio del cáncer, del estado general del paciente y teniendo en cuenta también sus preferencias. La conducta puede abarcar desde la llamada vigilancia activa, o sea, sin realización de cirugía, en pacientes seleccionados y con tumores de pequeño tamaño. La mayoría de los pacientes van a requerir una conducta quirúrgica, la terapia con hormona tiroidea y requiriendo también el tratamiento con yodo radioactivo en caso de que el paciente tenga la indicación. Hasta los casos de estadios más avanzados que requieran radioterapia y quimioterapia, entre otros tratamientos. Por último, es relevante resaltar que una vez realizado el tratamiento indicado según el paciente,
es necesario y fundamental el seguimiento posterior, y esto es para detectar en forma temprana posibles recurrencias del cáncer que a veces se pueden presentar muchos años luego de un tratamiento inicial. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria, y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, informate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales, y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenerlos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Nos acompaña también la doctora Ana Laura Cajeli, es médica otorrinolaringóloga, y vamos a hablar de un tema que mucha gente está padeciendo por estos días, las alergias de primavera. Doctora, ¿cuántos tipos de alergia de primavera existen? Entre las alergias de primavera podemos destacar aquellas que se producen por la exposición al polen de los árboles y las que se producen por la exposición al polen de las gramíneas, que son los pastos. La alergia es una respuesta inflamatoria que se produce en la piel y mucosas y se llaman de primavera justamente porque la circulación del polen de estas especies se produce mayormente durante la primavera y ahí es donde se generan los síntomas. El nombre correcto de la enfermedad es polinosis y el grano de polen es una molécula muy pequeña que es característica de cada planta y su función es fecundar las gametas femeninas para la formación de la semilla y tiene una circulación específica según cada región, según el clima, según la especie y según la época del año. En invierno, en realidad es fin de invierno y principio de primavera, sobre todo empezando en agosto, es más frecuente la circulación de polen de árboles. Entre los más frecuentes en la ciudad de Buenos Aires podemos mencionar los plátanos, cipreses, los fresnos, las moreras también, tienen todos una circulación a fin de agosto, pero a predominio durante el mes de septiembre y que en general baja hacia el mes de octubre. En cambio, luego ya en noviembre empieza la circulación del polen de las gramíneas, que son los pastos que mencionábamos previamente, hay un montón de especies, y lo que tiene característico, además de la carga de granos de polen elevada en el aire que producen, es que tienen una floración prolongada, por lo cual el polen permanece en el aire hasta 7 u 8 meses, encontrándose hasta mayo circulación del polen de gramíneas en el aire. ¿Cuáles son los principales síntomas de estas alergias? Respecto a los síntomas es importante destacar que son los mismos para todos los pólenes. Mientras el paciente sea alérgico o sensible a uno de ellos, los síntomas no tienen una característica especial para cada tipo de alergia. Entre los síntomas se encuentran la obstrucción nasal, que es la sensación de nariz tapada, de que no pasa el aire por la nariz, que puede ser bilateral, o sea, de los dos lados, de uno, del otro, o incluso de manera intermitente, ir tapándose un lado y el otro. También están la picazón de la nariz y los ojos, el lagrimeo, los estornudos y la rinorrea, que es esa secreción como de agüita, lo refieren los pacientes, o un moco transparente que está de manera constante en la nariz. También la tos seca y el broncoespasmo son síntomas de esta alergia de la primavera o polinosis.
La intensidad y frecuencia es variable, depende del paciente, depende de la exposición, ¿sí? Lo que hablábamos del clima, la circulación del polen, los picos de circulación del polen. Hay un montón de variables que hacen que los distintos pacientes tengan distinta intensidad o frecuencia de síntomas. Otra cosa que hace a la variabilidad de los síntomas es la polisensibilidad. La alergia más frecuente a aeroalérgenos en nuestro medio es la alergia a ácaros, que son unos artrópodos muy diminutos que se encuentran en el polvo de la casa, en los ambientes interiores, y esa alergia, aunque es la más frecuente, lo habitual es que se asocie a algún otro tipo de alergia, y entre ellas la segunda más frecuente va a ser la alergia al polen. Entonces, un paciente que tiene síntomas todo el año, porque los ácaros están presentes todo el año, puede que vea exacerbados esos síntomas, o sea, aumentados en la época de primavera y en lo que habíamos hablado de las estaciones y los meses en los que circula con más frecuencia cada tipo de polen. Otro ejemplo de cosas que hacen variar los síntomas es la obstrucción nasal por otra causa. Por ejemplo, un paciente que tenga un tabique desviado, ¿sí? O una hipertrofia de cornetes, una poliposis nasal, que son patologías propias de la nariz que van a dar una obstrucción nasal de base. Ese paciente, durante la época de exposición a polen, si es sensible, puede que vea exacerbados esos síntomas basales que tiene y la calidad de vida empeore. Y otra cosa que puede también alterar los síntomas o la respuesta del paciente es, por ejemplo, ahora en algo actual, la exposición a irritantes, a lavandina o alguna sustancia química de limpieza u ocupacional, es decir, en el trabajo, que de por sí ya deje inflamada la nariz, y en ese caso las mucosas, al estar inflamadas, cuando se produce la respuesta alérgica, los síntomas van a ser mayores. ¿Y cómo las evitamos, doctora? Bueno, este es un punto muy importante. Una vez que está establecido el diagnóstico de la polinosis o alergia a la primavera, uno puede tomar algunas medidas para evitar la exposición a cargas elevadas de polen en el aire, porque se vio que si uno se expone a muchas partículas de polen en el aire, los síntomas tienden a ser más intensos. Entonces, para evitarlo, por ejemplo, se recomienda a los pacientes que en los horarios de mayor circulación de polen, que es de 5 a 7 de la mañana y de 7 de la tarde a 10 de la noche, se evite hacer actividades al aire libre. En esos mismos horarios también se le sugiere al paciente que mantenga las ventanas de los autos y de las casas cerradas, que usen aire acondicionado y filtros CEPA, que son unos filtros que evitan la entrada de las partículas de polen al interior, disminuyendo la exposición. También se le puede recomendar al paciente que se tome una ducha y se cambie la ropa al ingresar al hogar. Así las partículas que pueden haber quedado suspendidas en el pelo, en la piel o en la ropa no siguen generando la respuesta alérgica. También es importante para muchos pacientes que ya tienen el diagnóstico conocer los ciclos de circulación de polen en el lugar donde viven, porque eso les va a permitir tomar medidas para evitarlos, y además eventualmente el alergista puede darle algún tratamiento como para disminuir los síntomas o ser un poquito más agresivos en el tratamiento en cuanto a la cantidad de medicamento, justo en la época en la que mayor exposición va a tener al polen el paciente. Siempre es importante una historia clínica completa, la sospecha diagnóstica, saber la periodicidad de los síntomas, la intensidad, qué gatillantes encuentra el paciente, que le generan los síntomas o hacen que aumenten. Y también es muy importante, sobre todo como otorrinolaringóloga, yo veo muchos pacientes que tienen otras patologías asociadas en las fosas nasales, y la sospecha diagnóstica para hacer una evaluación interdisciplinaria, ya sea con el otorrinolaringólogo, el oftalmólogo, neumonólogo, son muchas las especialidades que vemos pacientes con síntomas de alergia que además pueden tener algo más de base según la sospecha. Entonces siempre nos manejamos de manera interdisciplinaria para evaluar estos pacientes. Y dentro de las opciones que va a tener de tratamiento de la enfermedad, existen, fuera de las medidas de evitación que hablamos antes, existen algunas opciones de tratamiento médico, de fármacos que son antialérgicos, algunos antiinflamatorios, y también existe la posibilidad de hacer vacunas, que esto va a ser indicado por el alergista según
lo que dé de resultado las pruebas de alergia, que en general se hacen con pruebas cutáneas, pero también se pueden pedir pruebas en la sangre para determinar a qué se es alérgico y con qué intensidad, y algunas pruebas también pueden hacerse de provocación nasal, en la cual se expone al paciente al alergeno al que se sospecha que es alérgico y se mide la respuesta inflamatoria que tiene en la nariz. De toda esa información puede surgir la posibilidad de hacer tratamiento con vacunas y eso va a tener respuesta un poquito más prolongada. Y llegó el momento en Tesis de Salud de escuchar al doctor Norberto Furman, especialista en kinesiología y fisiatría, con sus consejos de todas las semanas para cuidar mejor nuestro cuerpo. Y nos tenemos que cuidar muchísimo durante la cuarentena porque las posibilidades de atenderse, hacerse estudios, hacer consultas, están muy limitados. Están todos los centros de atención un poco colapsados por esta emergencia sanitaria. Así que si usted tiene alguna herencia de artrosis, si tiene algunas articulaciones que no son muy buenas, tenemos que tener en cuenta que hay que cuidarlas el doble. ¿Qué es lo que pasa con la columna lumbar, nuestra cintura? Ahí es uno de los lugares más importantes que se forma este proceso que es la artrosis. A ver, yo le voy a mostrar un poquitito en una maqueta cómo es una articulación cuando tenemos 20 años. O sea, estamos con esta es la vértebra, este es el disco, por acá pasa la médula, esto amarillito son los nervios, estas son las puntas que uno se toca atrás en la espalda. Cuando uno es joven, la vértebra es así, nuevita, lisita y no tiene rugosidades. A medida que vamos pasando en los años, sucede, este es otro tamaño de vértebra, pero se va produciendo un desgaste. Fíjese lo que pasa con estos elementos, que son los famosos picos del loro. El espacio que antes tenía un disco grande, eso rojo que le mostré, que tenía un amortiguador adecuado, va desapareciendo. El disco empieza a volverse cada vez más oscuro, más seco, y pierde la elasticidad, la amortiguación que hay entre una vértebra y otra. Y el espacio por donde tiene que pasar el nervio se hace cada vez más chico. Esto produce pinzamientos, dolores, el roce de cada uno de una vértebra contra la otra, y estos picos del loro van rozando nervios, provocando dolores. El más famoso, el dolor del nervio ciático. Esto es algo que con los años la artrosis son las canas de nuestros huesos. Entonces, hay que tener en cuenta que acá influye la alimentación, el clima, el carácter étnico, la herencia. Hay muchos factores para que usted tenga o no artrosis. Entonces, hay posibilidades de prevenir con medicamentos naturales. Yo generalmente recomiendo el colágeno tipo 2, que ha superado todos los otros medicamentos que son vitamínicos para las articulaciones. Ejercicios, que es fundamental mantener la columna en movimiento, porque la salud de las articulaciones es el movimiento. Si ya tiene dolores y no le había dado ninguna voz de alarma y ahora empezaron porque en la casa y por descansar más tiempo y esta cuarentena que nos tiene nervioso empezó a tener dolores, muy bien, trate de hacer baños de inmersión para poder relajar los músculos, no hacer esfuerzos para nada, poder hacer algunos ejercicios de relajación. Esto en YouTube va a encontrar muchísimos ejercicios de relajación de columna y en el caso de que tenga dolores muy importantes, atenderse. Hoy en día se puede realizar ejercicios de tracciones esqueléticas, que es abrazar al paciente desde las axilas y la pelvis y estirar y separar esas vértebras. Se puede realizar ozonoterapia, que es una técnica de inyecciones de gas que se colocan en los músculos, que no tiene contraindicaciones y que da mucho alivio. Y también algunos ejercicios de postura, como ser RPG, la rehabilitación postural global, que es algo muy bueno. Tenga en cuenta que lo que se gastó, ya no se vuelve atrás. Hay que prevenir cuando uno está a tiempo. Si usted tiene una predisposición, empiece desde temprano en su vida. Hoy le estamos dando la posibilidad. Nuestros abuelos no tuvieron esa posibilidad, ya empezaron con el dolor y se enteraron cuando la cosa era tarde.
Así que hoy en día, con los estudios que se hacen, con una simple radiografía, uno puede detectar que tiene artrosis de columna. Así que esto es sencillo, fácil y no tiene por qué estar sufriendo en una época donde la tecnología lo ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí firmes del otro lado y nos reencontramos como siempre la próxima semana para seguir aprendiendo a cuidarnos más y mejor.